Vamos a seguir profundizando en estos asuntos en nuestro panel acá en Democracia en CNN Chile. Y después de ese análisis de algunos de los datos de nuestro estudio sobre la percepción de la democracia, ya nos instalamos con nuestro panel. Saludamos a nuestros invitados de esta noche: Alfredo Yoañán, doctor en ciencia política, investigador de la línea Conflicto Político y Social e investigador responsable del Observatorio de Conflictos del COES, profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, miembro del Consejo Directivo del Servicio Electoral, columnista. Bienvenido, Alfredo, un gusto tenerte acá. Gracias, Carolina, por la invitación. Y estamos también con Mario Orellana, dirigente social, vecino de Renca, director de las Escuelas de Líderes y Lideresas Sociales. Colabora, que es la empresa que tú has desarrollado, Mario. Te has dedicado a formar y empoderar personas que se han transformado en referentes en sus comunidades. En el 2013 creó el Diplomado de Dirigentes de Campamentos en la Universidad Alberto Hurtado y ahora estás trabajando, entre otros, con el municipio de Puerto Varas para formar allí liderazgos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, en esta fecha que no podemos soslayar, que tiene que ver con la ruptura que tuvimos hace 4 años. Bueno, no sé si les parece correcto hablar de una ruptura social, Totalmente. lo que fue el estallido. Me gustaría saber cuáles son sus recuerdos de lo que ahí pasó y en el fondo los aprendizajes que pudimos sacar de ese hecho violento y en cierta medida traumático, Alfredo. Mira, yo creo que la palabra ruptura es absolutamente apropiada. Es una ruptura de la doxa, si ustedes prefieren, de lo que creíamos era Chile. Y el recuerdo que yo tengo, o sea, son recuerdos mixtos. Hay una cierta belleza de observar un pueblo en movimiento en toda su masividad. Lo que no significa que haya sido todo el pueblo de Chile que estuvo protestando, evidentemente, pero una parte muy relevante de chilenas y chilenos estuvo allí. Pero al mismo tiempo, como suele ocurrir desde hace más o menos unos 15 años hasta esta parte, estos movimientos sociales producen formas de desborde, tanto de su propia acción como de la realidad que ellos están criticando, lo cual se traduce en violencia, y yo me temo que, dada la espectacularidad de las imágenes de violencia, y dada, digámoslo, la línea editorial de los dos principales medios en Chile, escritos, me temo que va a ser la imagen de la violencia la que va a permanecer. De hecho, tanto es así que Chile Vamos está propugnando una declaración en la Cámara de Diputados sobre lo que ellos llaman el estallido delincuencial. Mira, si esa es la imagen con la cual nos vamos a quedar, va a ser bien lamentable, pero me temo que van a haber intentos importantes en ese sentido. Mario, ¿cómo lo recuerdas tú? No, yo creo que fue una rebelión. Creo que se merece ser considerada una rebelión de descontento, de desajuste, de desencuentro, de basta ya. Y siento que en realidad, como lo llame la derecha, de verdad no tiene importancia para nosotros quienes participamos de ese proceso. La derecha nunca, ya sacó sus garras nuevamente. Hay una derecha pinochetista que digamos, hágase lo que se haga en el país, si ellos no están de acuerdo, lo destruyen, lo rompen, como ha pasado también con los procesos constituyentes. Siento que se hizo lo que se tenía que hacer. Hay mucho lenguaje en torno a la violencia. Quisiera yo decir qué tipo de violencia es la que se va a condenar respecto de la rebelión en comparación a la violencia económica que hemos vivido después de aquello, donde nos hemos tenido que naturalizar con una caja, ¿cierto?, de alimentos que ha subido al 400%, donde los salarios no han subido. Entonces, si tenemos que hablar de violencia desde el estallido, veamos también cómo actuaron las fuerzas de orden, carabineros. Busquemos luego a los culpables de los metros para que no tengamos ahí el abanico de oportunidades de encasillar a un grupo de personas dentro de ese hito violento, por supuesto, pero que no ha tenido un buen resultado respecto a la investigación, habiendo tanta evidencia, ¿no? Habiendo videos, habiendo testimonios, habiendo grabaciones institucionales, incluso de varias instituciones. No lo hemos logrado, y eso habla también de una violencia jurídica en torno a la población que se manifestó en ese minuto. Entonces, sí, podemos decir que hubo violencia, pero no la encasillemos en la quemada de un neumático, no la encasillemos en la quemada de un paradero, sino que extendamos la violencia a todo lo que ha significado en este plano de violencia capitalista también.
Fíjate, Carolina, Sí, si me Alfredo. permite, es interesante lo que dice Mario, porque está instalando, además de la violencia física, está instalando de modo correcto dos expresiones adicionales de violencia. Violencia jurídica, correcto, y violencia económica. Porque efectivamente la violencia económica tiene un problema cuando rivaliza con la violencia física. Es que es un intangible, es muy invisible, pero produce efectos subjetivos. Poco diagnosticable, además. Exacto. ¿No? Hay que esperar. Hace un par de días salió la sentencia a uno de los muchachos a 7 años de cárcel y no están todas las pruebas pertinentes. Es decir, hay muchos más casos en donde no se ha llegado a nada. Hay mucha falta de información, incluso ocultamiento de información. Yo creo que el estallido, como la pandemia, lo leí una vez al trovador Silvio Rodríguez, decía, dejó a flote la miseria humana más grande que tenemos, que la teníamos ahí media fondeada, media desconocida, pero realmente tenemos una miseria humana que salió muy a flote en el estallido, entre comillas, en la administración del estallido y también en la pandemia. Pero uno pensaría que detrás de una rebelión hay una especie de causa común, ¿no? Pero lo que vimos en el estallido fueron expresiones de diversas demandas, bastante atomizadas, uno podría pensar también. Y en ese sentido, una rebelión, si es que tú estás de acuerdo con el concepto que usa Mario Alfredo, se produce por una falta de cohesión social, puede ser una muestra incluso de una búsqueda de cohesión social en un otro igualmente descontento. Mira, es una excelente pregunta. La pregunta es cómo personas comunes y corrientes pudieron transitar, sin previo aviso, pudieron transitar a la manifestación en forma y en algunos casos a expresiones de violencia física que le causaron un gran daño a la propia rebelión o al propio movimiento. Mira, lo que sabemos es que se venía incubando en Chile. Esto está bien trabajado, por ejemplo, por los trabajos de Katia Enrique o Katia Araujo. Sabemos que la operación del modelo económico chileno impactó en la subjetividad de mucha gente. Moldeó conductas, moldeó creencias, pero también cuando se pasa mal, producto de fenómenos de violencia económica, eso va generando frustración, va generando desesperanza, en algunos casos pena y mucha rabia, mucha rabia. Y cuando eso ocurre y cuando uno empieza a observar la actuación de los partidos políticos, pero no solamente de los partidos políticos, la actuación de sociedad organizada a escala de territorios, esto es lo que ocurre, y eso también se sabe, la desigualdad se politiza. Eso es la politización de la desigualdad. Y cuando la desigualdad se politiza, bueno, empezamos a vivir crecientemente en un cierto polvorín que basta una chispa para que ese polvorín estalle. Esto ya ha ocurrido en otras partes. El alza del precio del metro fue en Chile, el alza o el anuncio de un impuesto a los combustibles fue lo que gatilló a los chalecos amarillos en Francia y cosas de ese tipo. Esas cosas ocurren. Pero al mismo tiempo, estos fenómenos retroceden. Y creo que estamos experimentando en Chile no solamente una involución, sino una regresión con cara de restauración conservadora muy importante y que es un poco el trasfondo del el segundo proceso constituyente que estamos viviendo. Mario, ¿cómo lo ves a propósito de lo que dice Alfredo, de cómo se expresa en el territorio, en las comunidades, este hastío frente a las manifestaciones de la desigualdad? ¿Tú crees que allí había, antes del estallido, una cuestión incubándose que era como un polvorín? Sí, yo creo que las comunidades estaban ya reaccionando. Pero hay un detalle no menor, que en las comunidades se sobrevive. Entonces el sentido de urgencia no va por analizar el ambiente político. Además que los partidos han hecho un pésimo trabajo territorial. No hay, me atrevería a decir, ni un partido que tenga buenas bases, buen padrón territorial. O sea, uno de los fracasos
y la crisis de confianza con estas instituciones justamente que abandonaron el territorio. Por alguna razón están tan cupulares y muy lejos de la realidad, discutiendo cosas que no vienen al caso en el territorio, en la necesidad del territorio. Ya, ese es un punto súper importante. A ver si puedo interrumpirte con algo, porque pareciera que los llamados a dar soluciones a estos anhelos lo han manejado mal o sencillamente han ignorado esas demandas que son bastante claras, ¿no? Yo no Bastante sé si lo han transversales. ignorado, yo creo que no las conocen. Ni siquiera se han involucrado lo yo creo que suficiente, no, dices yo tú. creo que están muy perdidos. No todos, por supuesto, hay diputados, diputadas, senadores y senadoras que están un poco más conectados con la realidad, en especial con los derechos de la mujer. Pero el derecho de los trabajadores está como muy colonial, está... nosotros mismos, los dirigentes y las dirigentes sociales, no tenemos más atribuciones otorgadas por ninguna norma. O sea, tenemos una norma que rige la institucionalidad de una junta de vecinos, pero que no tiene ningún espaldarazo a la voluntad del trabajo social que hacen no tiene líderes y carne. lideresas de vocación en sus comunidades. Ahora, las condiciones las situaciones de alerta fueron, o sea, esto se veía venir, esa bendita frase, ¿no? Esto no se veía venir, esto no aprendió. No lo vimos venir. Claro, era como, despabila, esto ya se veía venir hace pero mucho eso- rato, hace mucho rato. A ver, Alfredo. No, yo ahí discrepo. Esa frase... Pero quiero terminar la idea. Ah, ya, dale, Mario. Ahí está Entonces, Alfredo. cuando dicen, cuando Alfredo dice esto era una olla de presión, esto no tiene que ver solo con una demanda del metro o de 30 años. Esto hay una dictadura que no está resuelta. O sea, tenemos una dictadura que no está, en términos de justicia, resuelta. Por lo tanto, hay dolores que parece que a algunos se le han pasado. Ahora ha ido un poco, el ministro Cordero ha hecho un buen trabajo ahora, pero otros ministros de la Concertación no han hecho buen trabajo. Y eso, a más de la sequía económica, a más de los derechos no consagrados como es la salud, la educación, la vivienda, etcétera, las pensiones, además de eso, tenemos planos de justicia no resueltos. Entonces hay muchas familias que todavía tienen pena y no se entiende, como que se romantiza, no sé si esa es la palabra o no, el estado de dolor de familias que no han tenido reparación después de la dictadura. Cumplimos 50 años y todavía la dictadura pesa como un hierro gigante por sobre nuestras espaldas, y eso evidentemente el estallido también lo mostró, lo interpretó y se hizo carne, pero no se ha resuelto. Alfredo. Sí, no, yo tengo una diferencia importante sobre esta frase mañosa, no la vieron venir. Porque claro, hay una parte de la academia muy romántica que se dedicó a denostar a la academia más profesional, si ustedes prefieren, diciendo justamente no la vieron venir. Esto es como jugar a las adivinanzas, digamos. Es decir, hay gente efectivamente que dibujó por escrito, puso por escrito, un cierto estado de la subjetividad de los chilenos, no todos los chilenos, una parte importante de los chilenos. Allá por el año 2006, pero si eso es una prefiguración a 20 años plazo o 15 años plazo de un estallido, estamos jugando entonces a la bola de cristal. Eso no es, esa frase es una mala frase. Eso de que no la vieron venir, porque con la misma lógica uno podría decir, no vieron venir la extrema derecha. Pero no entiendo la discrepancia si yo también la pongo en cuestión. Ah, no, es que yo entendí otra cosa. No, digo bendita de un sentido irónico. O sea, ya. evidentemente no era necesaria. Ya. ¿Podemos estar de acuerdo en que los estallidos o las rupturas violentas como la que vivimos, violenta por una parte, muy masiva en la manifestación social, necesitan, o más bien, son expresión de una cuestión que no es deseable en una sociedad en que debiéramos tratar de resolver por la vía de los cauces pacíficos y del diálogo, las diferencias y sobre todo los problemas que son de tan larga data? ¿Podemos estar de acuerdo en que un estallido no es deseable para una sociedad? Es que lo que pasa, yo creo que, a ver, da lo mismo que uno lo considere deseable o no. Los estallidos ocurren. Por lo tanto, esto no es un acto de voluntad. O sea, la democracia no se puede resguardar para evitar llegar a este tipo de cosas. Es propio de... Yo creo que es propio de la vía en común, Ya. en donde las personas que viven en común son muy distintas. Hay intereses en pugna, hay investigación, eso lo ha trabajado bien un colega mío en COES, Roberto González, que estuvo acá además. Sí. Hay investigación por el lado de los psicólogos sociales que muestran que la ira, o lo que nosotros llamamos la rabia,
no tiene necesariamente efectos negativos, si se encausa bien. ¿Ah? Por lo tanto, los estallidos, yo creo que esto hay que constatarlo, los estallidos pueden ocurrir. Esto de estar viviendo permanentemente, podría haber un segundo o un tercer estallido, eso me parece ya más equivocado. ¿Ah? Ya. Yo creo que la política, porque sin política de partidos no hay democracia posible. De buenos partidos. Sí, claro, pero el problema es mundial. El problema no solo es chileno. Yo creo que los partidos, y creo que todos, saben, pero la pregunta es ¿cómo lo saben? Saben qué es lo que le pasa a los chilenos, pero es un saber teórico, es un saber, un conocimiento tecnocrático, además muy mediado por los economistas, dicho sea de paso, que no logra recoger la subjetividad. ¿Qué es lo que dice Mario? Que no lo conocen en el fondo. Eso es lo que los políticos conocen los problemas de modo abstracto, casi como un intangible, casi como un conjunto de datos que objetivan el problema, una carencia, un malestar o lo que fuese, pero no recogen lo esencial, que es la subjetividad, la molestia, el dolor. Y eso es lo que entrega la proximidad con el territorio. Si al final del camino, cuando la política carece de registro emocional, tenemos un verdadero problema. Es todo lo que carece de registro emocional. Yo creo que sí, o sea, uno lo que espera es diálogo. Y yo defiendo al territorio. Creo que nosotros hemos sido súper pacientes. Aceptamos una transición con una serie de condiciones que no estábamos de acuerdo. Es decir, no más FP, pero las Fuerzas Armadas y Carabineros tienen un excelente sistema de previsión de salud. Aceptamos una transición con esas condiciones, fuimos obedientes. Yo creo que a esta clase política actual no merece el pueblo que tiene. El pueblo ha sido obediente, hasta con las alzas. Es decir, nosotros naturalizamos la alza de la palta, del aceite, de la papa, del huevo, vienen las legumbres, y reclamamos, pero no les vamos a prender neumáticos allá. Decimos, bueno, ya hay que acomodarse como viene. Pero eso no lo valora. Estoy dando dos ejemplos muy básicos. Hay millones de otras expresiones en donde hemos sido súper pacientes y súper patriotas en vivir en este país, en buscar el diálogo. Pero ya llega un minuto en que no sé, dijeran los cubanos, coño, por favor, pónganse atentos, despabilen, o si no, esto se va a poner difícil. Y llega un estallido, y llega una rebelión, y tenemos sangre de la Araucanía, y vamos a tener problemas con los migrantes, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué están esperando? Ahí están. ¿Qué artículo va? ¿Qué artículo viene? Ahí están. Que vaya a declarar un ministro o subsecretario. Ahí están con esa chimuchina de la política que no está enfocada en el bienestar del territorio. Vamos a hacer una cosa, la conversación está apasionante, vamos a hacer una pausa en Democracia y seguimos en la conversación en el panel con Mario Orellana y Alfredo Yoña. De regreso en Democracia en CNN, estamos con nuestro panel junto a Alfredo Yoñán, cientista político, y Mario Orellana, que es dirigente social, y en una conversación muy intensa a 4 años del estallido social que decidimos como sociedad, y la dirigencia política también presionada por la movilización social, encauzar a través de un proceso constitucional. Llevamos 2, no sabemos cuál va a ser el futuro del actual. ¿Qué creen que es lo que viene, lo que va a venir? ¿Y qué les parece esta solución que hemos intentado de manera hasta ahora fallida, Alfredo? Mira, yo trato de ser ecuánime en esto. Yo soy bien defensor del acuerdo del 15 de noviembre del 2019, ese acuerdo... Pacto social. El pacto por la paz, y no me acuerdo cómo se llamaba. Y que lo firmó el diputado Gabriel Boric a título personal, recuerden ustedes, fue bien valiente en eso. Yo soy muy hincha porque, a decir verdad, el país estaba súper a ciegas en ese momento. La clase política estaba muy a ciegas, no se sabía muy bien cómo salir. Y creo que ese fue de verdad lo digo, fue un acto de alta política, probablemente el último acto de alta política que hemos vivido en Chile, porque bien o mal le dio un cauce al proceso. Ahora, que el proceso, hayan fallado,
yo no tengo ninguna duda, estos fueron dos malos procesos, porque del mismo modo en que el primer proceso dejó muy herida a la derecha y terminó rechazándose, creo que este segundo proceso va a dejar muy herida a las izquierdas y bueno, resultado abierto. Y eso plantea una pregunta de en qué estado queda el país. Y creo que queda en un mal estado, porque queda con preguntas truncas, sin respuesta. Creo que la única virtud es que estos dos malos procesos constituyentes dejaron claro cuáles son las concepciones de mundo rivales. Eso está bien, le ha permitido a los chilenos ilustrarse, si ustedes prefieren, y aclarar un cierto número de ideas y principios. Lo que falla acá es la capacidad que tienen las élites políticas para coordinarse y llegar a acuerdos. Un término, además, que tiene mala fama en Chile. El llegar a acuerdo. ¿Mario? Yo creo que no llegar a acuerdo, pero un acuerdo malo. Eso es lo que siento. No quiero con esto ser pesimista. Yo, por naturaleza, soy muy positivo de lo que pueda ocurrir, aunque no parezca en mi relato. Pero siento que para darle una vuelta así como ya, ¿qué ganamos de esto? Porque hay dos fracasos profundos que van a herir, por supuesto, no solo a la derecha ni a la izquierda, sino al pueblo de Chile. El pueblo de Chile queda sin una carta fundamental decente que nos permita vivir con dignidad, teniendo dos intentos fallidos. Un gastadero de plata enorme, quizás cuántas casas se podrían haber, cuántos hospitales, cuántas escuelas se habrían hecho con la inversión de los dos procesos constituyentes. Yo lo que haría sería, muy maturanamente, ya, pues, paremos la tontera y conversemos. Sentémonos a conversar. Yo creo que el diálogo, la conversación honesta, no la conversación solapada, de andarse pegando en el hombro, de los choros querí, qué bacán. No, hagamos bien las cosas. Si hay que parcelar las nuevas normas, aparcelémoslas. No, hay una naturaleza colonial que no la vamos a sacar de Chile nunca. Tenemos una élite colonial. Hay un mundo de privilegios que no lo quieren perder. Perfecto. Tenemos que vivir con eso, pero que no se lo lleven todo. Pero no pueden tener todo. No pueden querer todo a punta de estropear lo que le hace bien a una inmensa mayoría, otra frase bendita, del país. Entonces, conversemos, dialoguemos, que los partidos también hagan su autocrítica y si van a ser los representantes en una democracia que tiene que pintar para plena, que lo hagan, pero o sea, hagamos la pega. Si aquí lo que hay que hacer es ponerse a trabajar en función de qué país es el que queremos. Y cuando uno piensa que hay niños, niñas, jóvenes, adolescentes que, bueno, vivieron los hechos del estallido, los vieron, los atestiguaron y que tienen que sentirse parte como ciudadanos activos de esta democracia, también hay muchas dudas, me imagino yo, cuando miran un mundo adulto incapaz de ponerse de acuerdo. Entonces, y muy crítico por lo demás. Y muy crítico en muy muchos crítico, casos. claro, ¿no? y ya la juventud está muy despierta, no sé, la generación nuestra tenía un poco más de temor de opinar, de arrancar, que venían los pagos, que venían los canales, todo el atado. Ahora no, ahora ellos tienen absoluta libertad, tienen internet, pasaron la pandemia encerrados, pero también hay problemas de salud mental. O sea, tenemos una juventud que está observando desde un rinconcito todos los conderos que nos estamos mandando y evidentemente nos van a pasar la cuenta. O sea, obvio que nos van a pasar la cuenta. Y no solo los jóvenes. Yo creo que esto ya es de todos los tramos de edad imaginable, digamos. A mí lo que me preocupa es que Chile, con nuestras propias particularidades, nuestros propios procesos, tomamos la vía que ya habían tomado 10, 12 años antes en Europa, varios países que también experimentaron movimientos sociales importantes y son salidas de derecha dura, de extrema derecha. Eso ya Chile está en esa vía y eso sí que es complejo porque son soluciones que estoy seguro que ni a Mario ni a mí nos gustan, digamos, pero son las soluciones que se están imponiendo en distintas partes. Alfredo, Mario, ha sido un gusto tenerlos acá en el estudio. Muchas gracias por venir a conversar a Democracia. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Corena.